Este es el experimento Filadelfia, un supuesto caso donde la marina de aquel país habría logrado hacer invisible e incluso teletransportar a un navío tipo destructor, pero con terribles efectos para su tripulación. ¿Cuál es la verdad de este caso? Los Estados Unidos lograron accidentalmente abrir un agujero de gusano en plena Segunda Guerra Mundial, o solo se trata de un fraude. Esto es Fenómeno. Entra, si te atreves. Nuestra historia comienza en Michigan, Estados Unidos, en el ya lejano 1955. Él es Morris Jessup, un científico con título en astronomía, quien a pesar de sus estudios tenía que ganarse la vida como vendedor de autos. En 1955, Morris publicó un libro llamado El caso de los ovnis, donde hacía referencia a reportes y avistamientos de dicho fenómeno de los años 1947 a 1950. El autor estaba convencido de que los alienígenas eran capaces de curvar el espacio-tiempo para cruzar vastas distancias interestelares. Según Jessup, ellos dominaban algo que nosotros conocemos como teoría del campo unificado, un concepto creado por Albert Einstein cuando trató de unificar la gravedad y el electromagnetismo mediante una teoría. En su libro, Jessup sostenía que el dominio del campo unificado permitiría prescindir de los combustibles de cohetes para elevar una nave espacial, pero pocos parecían tomarlo en serio o incluso escucharlo. El 13 de enero de 1956, Jessup recibió la primera de dos extrañas cartas enviadas por un tal Carlos Allende, sujeto que se identificó como marino al servicio de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a bordo del buque SS Andrew Furuseth. En dicha carta, Allende advertía a Jessup que debía olvidar la teoría del campo unificado. Según Allende, en 1943 la Marina de los Estados Unidos trabajó en un proyecto secreto basado en una versión de dicha teoría, logrando como resultado la invisibilidad de un destructor, además de su teletransportación del muelle de Filadelfia a la zona de Norfolk y de regreso en cuestión de minutos. Pero los efectos en la tripulación fueron tan horribles que nadie se atrevió a continuar con dichos experimentos, cancelando el proyecto, bautizado por los militares como el Proyecto Arco Iris. Jessup solicitó a Carlos Allende más información y pruebas, a lo que Allende respondió el 25 de mayo con citas vagas a periódicos locales no identificados, sin poder mencionar datos más sólidos. Así que Jessup dejó el tema en el olvido, suponiendo que se trataba de un simple loco. Pero en la primavera de 1957, Jessup fue contactado por el capitán Sidney Sherby y el comodoro George Hoover, dos funcionarios de la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Los militares habían recibido una copia del libro de Jessup con anotaciones extrañas en los márgenes, hechas supuestamente por tres sujetos distintos, Mr. A, Mr. B y un tal Jamie, quienes debatían la validez del autor y su obra, mencionando el experimento realizado en Filadelfia. Los militares llevaron a Jessup a Washington, D.C. para reunirse con ellos y discutir lo que podrían significar dichas anotaciones. Cuando Jessup llegó, se sorprendió al ver que una de las caligrafías se parecía a la de Carlos Allende, y así lo hizo saber a los militares. A Jessup le perturbó el interés de la Marina en aquellas anotaciones, principalmente las referidas al experimento Filadelfia, anotaciones que debatían si Morris Jessup en verdad sabía algo del tema o solo había tropezado con la teoría del campo unificado y sus aplicaciones por casualidad. Días más tarde, Jessup confesó a su amigo Ivan Sanderson que percibió un interés muy alto
de la Armada de los Estados Unidos por repetir el supuesto experimento. Morris Jessup siguió investigando el tema hasta que el 19 de abril de 1959 contactó a un amigo, el Dr. Mason Valentine, para compartir en lo que consideraba un descubrimiento importante en el tema del experimento Filadelfia. Ambos personajes acordaron reunirse al día siguiente, pero Jessup no llegó a la cita. Morris Jessup fue encontrado muerto a bordo de su automóvil, con la manguera del escape colocada dentro del coche, lo que provocó su muerte al respirar el monóxido de carbono. Sin autopsia de por medio y la declaración de un médico cuyos datos son difíciles de rastrear, se declaró la muerte de Morris Jessup como suicidio, cosa que no convenció a muchos, incluyendo su propia familia del Dr. Mason. ¿Morris Jessup realmente se había suicidado? ¿Qué fue lo que había descubierto y no tuvo tiempo de compartir? De acuerdo con las cartas y anotaciones de Carlos Allende, más investigaciones de algunos interesados en el tema, en 1943 se realizaron por lo menos 2 experimentos en Filadelfia a bordo del SS Aldrich, un destructor escolta que tenía pocos meses de haber sido construido. El Eldridge fue equipado con 2 generadores masivos de 75 kilovatios cada uno, colocados en el lugar que debía ocupar la torreta de cañones de proa, cuya potencia se distribuía a través de 4 bobinas. La idea era generar un campo electromagnético que permitiera crear una invisibilidad ante los radares del enemigo, así como proteger a los destructores aliados de torpedos y minas submarinas de las potencias del eje. A mediados de 1943, se dio la orden para probar el equipo bajo la supervisión de un tal Dr. Franklin Reno, quien supuestamente aplicaba la teoría del campo unificado del propio Einstein. Esa mañana se dio la orden de conectar y encender el equipo. Los gigantes generadores comenzaron a zumbar mientras el campo electromagnético comenzó a intensificarse. De pronto, una niebla verde se comenzó a formar alrededor del SS Aldrich, de abajo hacia arriba. Cuando la niebla se disipó, nadie podía creer lo que veía. El Eldridge había desaparecido. El radar tampoco lo captaba. El experimento no solo hizo al destructor invisible a los aparatos, también lo hizo al ojo humano. Se dio entonces la orden de apagar los generadores. Nuevamente la niebla regresó y con ella el navío volvió a ser visible. A bordo, la tripulación presentaba dolores de cabeza, náusea y vómitos de una magnitud considerable. Entonces la Marina de los Estados Unidos exigió cambios en el experimento, pues solo deseaban pasar inadvertidos al radar, quizá preocupados por los efectos físicos que el experimento produjo en la tripulación, factor que lejos de ser una ventaja, se volvía un contratiempo en el frente de batalla. Los preparativos para el segundo experimento estuvieron listos a finales de octubre. Ahí, nuevamente en Filadelfia, los militares se dispusieron a realizar las pruebas, ahora acompañados por algunos navíos e incluso por un submarino, como relata un supuesto archivo de los servicios secretos soviéticos. Entre los buques estaba el SS Andrew Furuseth, navío donde se hallaba el marinero Carlos Allende, el mismo hombre que advirtió a Morris Jessup del experimento 12 años después, mediante cartas. Se dio la orden de encender los generadores, y al poco tiempo volvió a surgir la niebla verde. Sin embargo, lejos de volverse invisible, el SS Eldridge emitió un fuerte destello que cegó momentáneamente a los presentes. Cuando recuperaron la vista, descubrieron que el Eldridge no solo era invisible, simplemente había desaparecido, no estaba físicamente en el mar. Los ahí presentes experimentaron una serie de molestias como náuseas, desorientación y sangrado de la nariz, así como desmayo. Sorprendentemente, a varios kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, se reportó la aparición del Eldridge por unos minutos frente a los ojos incrédulos de quienes presenciaron la repentina aparición. Y así como apareció en Norfolk, el Eldridge desapareció, regresando a Filadelfia. Al no recibir respuesta de la tripulación, autoridades militares enviaron un grupo de abordaje al barco. Al llegar, descubrieron el escenario más terrible y espeluznante que jamás habían visto. Algunos tripulantes presentaron los mismos síntomas que el experimento pasado,
pero varios simplemente habían desaparecido junto a objetos que se hallaban a bordo sin dejar rastro alguno. Lo más terrible de todo, 5 tripulantes fueron hallados con sus cuerpos parcialmente fusionados a la estructura del barco, como si se hubieran derretido junto al metal para formar un solo objeto. 3 de ellos aún estaban vivos y, de acuerdo con el relato, sufrieron una muerte horrible y lenta. Ante semejante fracaso, la Marina de los Estados Unidos canceló el proyecto, desmanteló el equipo y resguardó a los marinos sobrevivientes en hospitales, haciéndolos pasar por muertos caídos en combate. Cabe mencionar que, según el relato, la mayoría de los afectados sufrió enfermedades y lesiones que les provocaron la muerte. Algunos perdieron la razón e incluso se habla de algunos que se materializaban y desaparecían repentinamente y de forma involuntaria. Existen muchas interrogantes en este caso. Una de ellas radica en la poca información que existe al respecto. El SS Eldridge fue donado al gobierno de Grecia en 1951, cambiando su nombre por el de León D-54. Esto como parte del programa de defensa mutua con países europeos para evitar la expansión del bloque socialista. En 1992, el destructor causó baja de la marina griega y en 1999 fue desmantelado por completo. La bitácora del barco está disponible en un microfilm, el cual puede ser solicitado a las autoridades navales de los Estados Unidos. Sin embargo, en dicho documento no se encuentra ninguna referencia al hecho. Incluso, la bitácora jamás menciona que el Eldridge haya atracado en Filadelfia. En 1996, el periodista griego George Pantoulas confirmó en correos electrónicos que el Eldridge se hallaba en servicio para la marina griega. De igual forma, en ese momento, Pantoulas mantenía amistad con el capitán del barco, quien le mencionó que él mismo tenía un cableado extraño que no conectaba a ningún aparato ni pertenecía al modelo original. Los tripulantes a veces sentían extrañas vibraciones a bordo, llegaban a mostrar malestares e incluso hablaban de apariciones y desapariciones de objetos. Además, faltaban registros en la bitácora, como si alguien se hubiera deshecho de ellos. Dicho capitán cuestionó a 3 de sus antecesores en el puesto, quienes le confirmaron que así habían recibido el destructor por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una parte importante de todo esto es Carlos Allende, un personaje escurridizo al que pocos habían podido entrevistar. Este hombre, adscrito a la Marina de los Estados Unidos durante la década de los 40, era el único testigo declarado del supuesto experimento. Durante décadas, Allende dio pocas entrevistas donde pudo relatar detalladamente el día del experimento y lo que pudo presenciar. Hace unos años, por un golpe de suerte, un periodista localizó el paradero y la verdadera identidad de Carlos Allende. El hombre había estado en la Marina de los Estados Unidos, tal y como lo mencionaba. Su nombre real era Carl Meredith Allen. Carl Allen era un tipo con problemas de estabilidad mental. En algunas ocasiones el propio Allen se desmentía de lo dicho, argumentando que todo era una broma. Poco tiempo después mencionaba que esa declaración no era real, sosteniendo su primer dicho sobre la veracidad del asunto. Eso fue minando poco a poco la credibilidad de Allen y del caso en sí. Su última confesión la hizo el 22 de agosto de 1986 para un periódico de Colorado, justo cuando muchos ya sabían su verdadera identidad. Finalmente, Carl Allen falleció en un asilo en 1994. Mientras unos consideran el experimento Filadelfia como un fraude, otros sostienen que no solo fue una realidad, sino que al teletransportar por accidente al SS Eldridge, los Estados Unidos dejaron abierto un agujero de gusano. Incluso teorías más excéntricas y conspirativas hablan de una posible intervención alienígena para engañar al gobierno estadounidense y dejar abierto dicho agujero de gusano. No hay elementos de peso para asegurar la veracidad del tema, pero hay una serie de interrogantes que perturban a muchos. ¿Por qué la Marina mostró tanto interés por las anotaciones de un loco como Carl Allen en 1957 al grado de entrevistarse con Morris Jessup? ¿Qué descubrió el propio Jessup antes de morir? En verdad, Morris Jessup se suicidó de una forma
tan estúpida y lenta? ¿Por qué estaba incompleta la bitácora del SS Eldridge? ¿Y para qué servían los cables hallados por los griegos? Quizá Carl Allen fue testigo de un experimento fallido o supo de algún caso y su mente poco asertiva confundió todo hasta crear la historia que conocemos. Quizá Carlos Allende, Carl Allen, fue testigo de algo que no supo comprender. Al no existir el barco, ni el único testigo del supuesto experimento, todo queda en suposiciones, extravagancias e investigación. La verdad del experimento Filadelfia seguirá oculta en el misterio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Esto es Fenómeno. Entra, si te atreves. ¡Hey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.